Buenas noches. Es un gran privilegio poder una vez más hacerle visita en su casa. Y vamos a hablar de un tema bien interesante. Es una palabra que de pronto no nos gusta escuchar. La palabra amargura. Y de pronto cuando usted escucha la palabra amargura, usted piensa en esa gente que todo es aburridor, no quieren hacer nada, no quieren salir, son negativas. Entonces es una persona que uno realmente no quiere tener nada que ver. Y cuando pensamos en esa palabra decimos, ay, yo no soy amargado, no, yo no soy así. Pero durante estos 5 o 6 semanas que vamos a estar conversando este tema, nos vamos a darnos cuenta que de pronto no solamente la persona amargada es la persona negativa, aburridora, sino que de pronto el que es el alma de la fiesta también puede estar disfrazando su amargura a través de su alegría. Mejor dicho, vamos a aprender muchísimas cosas acerca de la amargura y vamos a descubrir que de pronto en mi vida ha llegado la amargura. ¿Cómo llegó? ¿En qué momento? ¿O será que lo heredé de mis padres? Bueno, entonces, esto es una aventura que vamos a empezar desde hoy. Y antes de empezar, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú nos vas a mostrar qué hay en nuestros corazones. Tú nos vas a mostrar si de pronto en algún momento nos ha llegado la amargura. Y si ha llegado, ¿qué hacer con ella? Porque nosotros no queremos estar con amargura en nuestros corazones porque sabemos que la amargura no solamente nos hace daño a nosotros, Señor, sino contamina a los que están a nuestro alrededor. Así que, Señor, te pedimos tu dirección y tu ayuda en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de una familia en la Biblia que era una familia muy feliz, muy bendecida, demasiado bendecida. Pero el día que les llegó la amargura, las cosas empezaron a cambiar. Y hasta hoy, en este mismo momento, nosotros estamos viviendo el resultado de la amargura que les llegó a ellos. Y de pronto ustedes están pensando, pero eso ¿cómo va a ser así? Bueno, vamos a ver. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12. Versículo 1. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Yo creo que todos hemos escuchado de Abraham, ¿cierto? Pues antes de que él se llamaba Abraham, él tenía otro nombre, simplemente él se llamaba Abraham. Y él es el mismo Abraham de que hemos escuchado. Bueno, versículo 2 y versículo 3 nos va a decir lo que Dios le dice a él, y son muchas las bendiciones. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted qué haría si Dios le dijera eso a usted? Yo creo que le daría mucha alegría, pues a mí me daría mucha alegría. O sea, Dios está diciendo de mucha bendición y que de él iba a salir una nación grande, muy grande. Y cuando Abraham escuchó eso, él se puso muy contento, muy feliz. Y empezó a imaginar cómo Dios lo iba a bendecir. Bueno, la historia sigue y yo sé que usted en su tiempo libre va a leer toda esta historia, pero tenemos que mirar unas pocas partes para entender qué es lo que pasa en esta familia. Bueno, ellos tienen una gran promesa, pero resulta que hay un problema. Y esta familia tan bendecida
tiene un problema. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 15 y vamos a ver qué era el problema de esta familia. Versículo 1 de capítulo 15 dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Otra vez lo bendice, otra vez lo anima, otra vez le dice que cosas grandes van a pasar. Pero Abraham le tiene una pregunta a Dios. Y aquí está la pregunta. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dirás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Pues Dios, está muy bonito todo lo que usted me dice. Me siento muy contento, pero si yo no tengo un hijo, ¿yo a quién voy a dejar todo esto? Y él menciona aquí su mayordomo. Lo que pasa es que en ese tiempo las familias que no tenían hijos dejaban su herencia al mayordomo. Y él dice: pero ¿cómo así? Usted me dice que va a haber una nación grande y yo no tengo un hijo y yo no quiero dejar mi herencia a alguien que no es un hijo mío, un hijo de mi sangre. Bueno, vamos a ver qué dice Abraham: mire que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es que eso no puede ser así. Usted me va a bendecir, pero esto no cuadra. Y yo creo que a veces nosotros le decimos eso a Dios. Dios da una promesa y nada está cuadrando. Bueno, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios afirma otra vez la promesa y le dice: tranquilo, Abraham, yo le voy a dar un hijo. No va a heredar el esclavo que nació en su casa. Va a tener un hijo propio suyo. Y lo saca para afuera y lo pone a mirar las estrellas y le dice: cuente las estrellas a ver. Así va a ser su descendencia. Pues obviamente después de esta conversación, Abraham se anima y se tranquiliza. Pero sabe que el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa y Abraham y Sarai se van envejeciendo. Entonces menos es la posibilidad de tener un hijo. Entonces ellos empiezan a rascar la cabeza y ¿qué va a pasar? Dios nos prometió un hijo, pero nosotros no podemos ya tener hijos. A estas alturas de la vida nosotros no vamos a tener hijos. Entonces, en el capítulo 16 de Génesis, vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque como el tiempo pasaba y Dios no cumplía su promesa, ellos a lo mejor decían: no, nosotros estamos como equivocados. Yo creo que no era que usted y yo íbamos a tener hijos, sino que pues de otra manera Dios nos va a dar un hijo. Y en ese tiempo les comento a ustedes que había una costumbre, que si la señora no podía tener hijos, ella podía dar la esclava de ella, porque en ese tiempo usaban los esclavos, ella podía dar la esclava de ella al esposo para que la esclava tuviera un hijo y el hijo le iba a pertenecer pues a la señora. Pues a nosotros nos parece terrible eso. Y pues nosotros hoy en día pues hay situaciones donde hay personas que prestan el vientre y todo eso y para nosotros es un escándalo total. Pero en ese tiempo era como la cultura, entre comillas, normal. Pero entendemos que eso no era lo que Dios había prometido. Entonces el día menos pensado, Sarai, mujer de Abraham, versículo 1 del capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces a Sarai se le ocurrió una brillante idea. Pues para ella fue brillante
pues un tiempito le fue brillante. Bueno, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Dios me ha hecho estéril. Te ruego pues que le llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. O sea, la idea de ella era que el hijo que tuviera Agar era de ella, no era de Agar, imagínese. Y vea, a Abraham se le fueron las luces. Como que él se puso a pensar y meterle lógica a la cosa y él decía, no, pues, ¿qué dice aquí? Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Eso fue un error fatal. Porque en vez de decirle a ella, no, Dios nos prometió un hijo de los dos, yo no sé, pero Dios nos prometió. Él atendió el ruego de Sarai porque eso era la costumbre, eso era lo normal de la cultura de ellos. Bueno, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Pues hasta ahí les llegó la alegría, hasta ahí les llegó la maravillosa idea, porque ya las cosas se complican. Y se complican demasiado. Porque Agar queda embarazada. Entonces ella empieza a crecer y empieza a decir, pues yo soy capaz de quedar embarazada. Pues la señora mía, ella es estéril, pero yo no. Entonces ella empieza a mirar como con desprecio a su señora. Entonces ya a Sarai no le gustó. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, ella como que, ¿ahora qué va a hacer usted? Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Ay, sí, nada con él. Problema suyo. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pues hay otra versión de la Biblia que dice que Sarai le pegaba, y eso puede ser cierto. Bueno, pero vamos a imaginar un poco esta escena en esa cocina. Ellos eran beduinos, ustedes saben que son beduinos. Los beduinos viven todavía, los beduinos todavía existen, ellos viven en carpas y ellos toda la vida es la vida en una carpa. Y puede imaginar esa cocina, puede imaginar todos los días Agar crecidita, mirando con desprecio a su señora, y Sarai furiosa. Entonces esas dos mujeres furiosas la una con la otra, y Abraham pues haciendo pues el loco por allá, con las cabras, con los camellos, y haciendo lo de él, pero estas dos mujeres en una pelea terrible. Pero vamos a pensar en otra cosa. Estamos pensando en estas dos mujeres peleando, Sarai pegándola, Agar golpeando las ollas, pero no solamente son dos mujeres, hay un bebé. Y hay un bebé en el vientre de Agar. ¿Y qué está sintiendo ese bebé? ¿Qué sentiría ese bebé en el vientre de Agar? ¿Qué sentía ese bebé cuando Sarai le pegaba a la mamá? Vamos a imaginar un poco, porque ese bebé está sintiendo cosas. Y de pronto usted dice, no, el bebé, ¿qué va a saber? No es que el bebé sepa, sino que el ambiente espiritual alrededor de ese bebé no es un ambiente espiritual bonito. Es un ambiente espiritual muy hostil. Es de golpes. Y el bebé empieza a sentir por dentro cuando Sarai le pega a la mamá. Y él siente cosas. Y los bebés desde muy chiquitos en gestación empiezan a contagiarse de la rebeldía, de la ira, del maltrato, del rechazo.
¿Será que este bebé dentro del vientre de la mamá sentía culpable por existir? ¿Sentía rechazado? ¿Sentía maltratado? ¿Sentía rabia? Porque todo esto los bebés, los embriones pueden sentir dentro del vientre de la mamá. Entonces, Sarai la afligía y ella huyó de su presencia. Ella no aguantó ni un segundo más. Ella dijo, me voy. Pero vamos a imaginar también. Están por ahí en medio de un desierto, son beduinos, ellos viven en carpas. Y ella corre como una loca allá al desierto. Ella no tiene papá, mamá, ella no tiene familia. Un desierto es un desierto. ¿Para dónde va a ir? Y ella empieza a correr por todo ese desierto. Pero es muy interesante. A pesar de todo lo que ellos habían hecho, a pesar de que a Dios no lo tuvieron en cuenta, Dios sí los tuvo en cuenta. Porque aquí habla en el siguiente versículo, dice así, versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, imagínese el desespero de esa pobre mujer. Huyo de delante de Sarai, mi señora. Pero nos va a sorprender lo que Dios le dijo. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a su señora y ponte, ¿qué? Sumisa bajo su mano. Momentico, ¿esto qué es? ¿La mandó otra vez para esa carpa? ¿La mandó otra vez a ese lugar? ¿Por qué sería? Pero les voy a decir algo. Hay una promesa sobre los hijos de Abraham. Y a pesar del error que ellos cometieron, Dios cumplió su promesa. Y Dios tuvo que mandarla para allá otra vez porque ¿dónde iba a comer? ¿Quién la iba a recibir a esa pobre mujer embarazada? ¿Cómo podía sobrevivir ella y su bebé? Entonces le tocó devolverse. Porque a pesar, ¿sabe qué, mis hermanos? A pesar de nuestros errores, Dios cumplió su promesa. Y Dios había prometido a Abraham una descendencia grande y bendición para sus hijos. Y aunque este hijo no venía con el plan de Dios, Dios cumple sus promesas. Y eso nos alienta, porque a veces hemos cometido errores, pero Dios cumple sus promesas sobre nuestros hijos. Bueno, entonces la pobre tuvo que volver. ¿Puede imaginar? Que ella llega otra vez a esa carpa y ahora sí Sarai, ¡ja! Véala. Tuvo que volver, ¿no? Y los problemas siguen. La maluquera sí sigue. Y yo me imagino que Agar, ¿qué podía hacer la pobre Agar? Triste, deprimida, sabiendo de que el bebé que estaba creciendo de ella no iba a ser de ella. ¿Puede imaginar ese dolor? Saber de que esta criatura que cada día crecía, ella lo sentía mover. Y yo me imagino pues que ella empezó a quererlo. Pero ¿qué pasó? Ella sabía siempre que no iba a ser de ella. Que ella tenía que entregar ese bebé a su señora. ¿Y qué estará sintiendo el bebé dentro del vientre de ella? ¿Qué será? ¿Qué siente ese embrión creciendo cada día? Sintiendo como la causante de los problemas. El motivo del llanto de la mamá. El motivo de los golpes de la señora. Todo eso está recibiendo. Lo que pasa es que los bebés en el vientre de la madre son como una esponjita. Y ellos están recibiendo todas estas cosas que están alrededor en el ambiente. Y no sé qué actitud tendría Abraham con este bebé, porque se supone que el papá tiene una parte muy importante en la gestación del bebé, que le habla, que le saluda, pero yo me imagino que habrá nada que ver. Porque ¿qué le va a decir a Agar? Que ni siquiera la quería. A él no le importaba Agar.
De pronto le importaba el bebé. No sabemos, pero de todas maneras podemos imaginar muchas cosas. Bueno, entonces, versículo 10. Dios sigue hablando, o el ángel de Jehová sigue hablando con Agar. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, de este bebé viene una cantidad de descendencia. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Yo no sé con quién usted se está identificando. No sé si usted se está identificando con Ismael, se está identificando con Agar, se está identificando con Abraham, o se está identificando con Sarai. Pero la historia nos llama como a identificarnos con alguien. De pronto usted está sintiendo lo que ellos sentían. No sé qué ha vivido usted, pero hay una cosa que yo sí sé, que esto no le ha pasado por alto al Señor. Y aquí está el versículo que dice, en medio de toda esta confusión, en medio de todos estos errores que se estaban cometiendo, ¿qué dice versículo 11? Jehová ha oído tu aflicción. O sea, ¿quién fue que escuchaba el llanto y el desespero de Agar? Dios. ¿Quién era el que veía cómo la trataban? ¿Y quién era el que veía dentro de ella este embrión creciendo en medio de la ira, del dolor, del maltrato? Nada de lo que usted y yo, que a nosotros nos ha pasado por alto a Dios. Y eso es una palabra de consuelo que tenemos. Pero esta historia sigue. Dios, en versículo 12, le dice a Agar cómo va a ser el bebé cuando crezca. Dice así: y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces Ismael no va a ser una persona como muy fácil. Ismael va a ser una persona fiera, agresivo, mal hablado, me imagino, peleador. Iba a pelear con todo el mundo. Bueno, ¿por qué va a ser así este muchacho? Eso es lo que pasa cuando un bebé dentro de su madre vive lo que vivió Ismael. Sabe que ellos alrededor de él estaban sembrando en él la agresividad, le estaban sembrando la rabia, le estaban sembrando el deseo de pelear, el deseo de ser un hombre violento, un hombre fiero. Y todo esto, antes de que él naciera, Dios lo sabía. No porque Dios quería que él fuera así, no, jamás. Sino que eso es el resultado, eso es lo que ellos estaban sembrando. Y como ellos estaban sembrando eso, eso era lo que iba a pasar. Bueno, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no has visto también al que me ve? Bueno, entonces nosotros aquí vemos de que ella se tuvo que volver. Ella sabía que iba a tener un hijo varón, sabía el nombre que tenía que llamarlo, y sabía también que el muchachito no iba a ser nada fácil. Y todo esto fue por un momento de falta de fe de Abraham y Sarai. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores por un momento de falta de fe?
O nosotros tal vez fuimos víctimas de la falta de fe de nuestros padres. Fuimos concebidos en circunstancias incorrectas. Nuestros padres cometieron errores. Vivimos situaciones muy difíciles tal vez durante el tiempo de gestación. Pero recuerda que Dios ha visto tu aflicción y nada le ha salido de las manos. Bueno, vamos a seguir esta historia que ya está bien interesante. Bueno, entonces vamos a seguir ahora al capítulo 21. Bueno, entonces, y vamos antes de leer acá, vamos a pensar en ese nacimiento de Ismael. Al fin y al cabo, ¿de quién era Ismael? ¿Era de Agar? ¿O era de Sarai? ¿Será lo reclamaría para ella? ¿Será que ella lo crió? Claro que la mamá tenía que darle la leche materna y todo eso. ¿Y Ismael qué sentiría? Chiquito, pequeño. Al fin y al cabo, ¿qué le dijeron? ¿Quién era la mamá a la final? ¿Será que él sabía la historia? ¿Será que eso era tan normal en ese tiempo que, pues, y él a quién llamaba mamá? ¿Llamaría mamá a Sarai o llamaría mamá a Agar? Y cuando Sarai le trataba mal a Agar y Agar tenía que trabajar y trabajar y trabajar, ¿qué sentía el niño? Son preguntas que nosotros hacemos. Pues no tenemos las respuestas, pero podemos imaginar, porque este niño va creciendo, va creciendo. ¿O será que el niño también, cuando podía salir con el papá, se iba con el papá y se perdía de todo eso y que no se la pasaba ahí en esa carpa? No sé. Y como no tenemos las respuestas a estas preguntas, podemos imaginar, podemos darnos la oportunidad de imaginar. Y todo eso nos hace ver situaciones vividas nuestras, porque nosotros también hemos tenido sentimientos frente a las injusticias de la vida. Bueno, entonces Ismael fue creciendo, no sé, imaginamos muchas cosas. ¿Será que se le notaba la rabia desde que nació? Usted sabe que hay bebés que nacen con harta rabia. Y ellos nacen a los gritos y cambiaditos, bañaditos, vestiditos y alimentaditos a los gritos. ¿Será que Ismael era uno de esos? No sé. Lo único que sé es que Ismael fue creciendo y hasta lo que él sabía, él era el hijo heredero de Abraham, era el único hijo de Abraham. Entonces él era importante para el papá, importante allí en ese lugar, pero había algo que no cuadraba. Había sentimientos encontrados, había situaciones que le causaban rabia, vacíos en su corazón. Y todas estas cosas afectaban demasiado a Ismael. Pero llegó un día cuando se le vino el mundo encima. ¿Cuál sería ese día? Pues ustedes ya saben que Dios había hecho una promesa y las promesas de Dios se cumplen. Y la promesa de Dios era que Abraham y Sarai iban a tener un hijo propio de los dos, de matrimonio. Y bueno, capítulo 21, versículo 1, ¿qué dice? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ya se llamaban Abraham y Sara, ¿ok? Porque Dios había cambiado su nombre y ustedes lo pueden leer en otra parte. Bueno, Sara tenía 90 años, creo. ¿Y cómo les parece? Concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había
dicho. Imagínese, puede imaginar cómo fue eso cuando Sara quedó embarazada. Un evento impresionante. Las mujeres de 90 años no quedan embarazadas, pero Sara sí quedó embarazada. Y Abraham y Sara puede imaginar esos dos viejitos encantados, felices, no hablaban sino de ese bebé. Pero había alguien que no le gustó para nada esa noticia. ¿Quién sería? Ismael. Porque ya Ismael no era el heredero. Ya Ismael no era el hijo más importante, porque ya venía un hijo de matrimonio. Entonces imagínense ese muchacho que había sido concebido sin amor, gestado en medio del dolor, de la rabia, de las peleas, criado en una situación difícil. Y ahora le llega su hermanito. Y él, desde que Sarai quedó embarazada, ese muchacho empezó a llenarse de odio, de mucho, mucho odio. Bueno, versículo 3 dice así: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, imagínense. ¿Puede imaginar el anciano? Con ese bebé para arriba y para abajo. Eso tiene que haber sido una escena muy, muy interesante. 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquier que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habrá de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces, para unos era una maravillosa noticia, pues yo imagino que entre la comunidad beduina corrió la noticia y todo el mundo, eso era el chisme número 1, y todo el mundo tenía que arrimar a saludar a Sara, a ver si era verdad, y llegaban y decían verdad, y que sí, que sí, que sí, que sí, y todo el mundo emocionada con esa noticia. Y podemos ver la historia desde ese punto de vista, pero hay una persona a quien le está causando esto demasiado dolor, y se le está creciendo la rabia, y se le está creciendo la ira, y le está creciendo todo en su corazón, y ese muchacho está empezando a manifestar lo que Dios le había dicho que se iba a manifestar, porque ellos lo habían sembrado. Un hombre fiero, ¿se acuerda? Un hombre fiero. Todos contra él y él contra todos. Lleno de rabia, lleno de ira, lleno de odio, lleno de amargura. Bueno, entonces llegó versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. Pues, ¿cómo les parece? En esa cultura destetaban los niños por ahí a los 5 años. Entonces no estamos hablando de un bebé, sino estamos hablando de un muchachito, 4 o 5 años más o menos. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¡Wow! Esa fiesta tiene que haber invitado a todos los beduinos. Y todo el mundo llegó con regalos. Y todo el mundo feliz a conocer el niño. Que qué niño tan lindo, que qué hermoso, que qué maravilla. Y todo el mundo feliz y haciendo fiesta. Pero hay alguien que está furioso. Alguien que está tan lleno de rabia, que sabe lo que se pone a hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa en el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, ya no es el hijo de Sarai, ya es el hijo de Agar. Vea cómo cambian las cosas. La egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces Ismael se puso a burlarse de Isaac.
Por tanto dijo a Abraham, echa esa sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Vea pues, ya teniendo su propio hijo, ¿cómo veía a Ismael? No, él es el hijo de la sierva. Vea, que se vaya. No, el que va a heredar nada. Pues esto es el hijo de nosotros. El hijo de Agar no va a heredar nada. ¿Usted puede imaginar esas palabras? ¿Cómo le llegaron a Ismael? ¿Cuál no sería la ira, la impotencia, el odio, la amargura, la ira que llega a su corazón? Entonces estamos otra vez. El problema siempre fue Ismael. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ahí sí Abraham dijo, uy, no, ¿ahora qué vamos a hacer, verdad? Porque él quería a su hijo, quería a Ismael. Y Sara ya está diciendo, pues échelo, que se vaya con la mamá, ¿cómo va a heredar él? Bueno, entonces pasa otra cosa que nosotros de pronto decimos, pues, ¿qué pasa aquí? Vamos a mirar. Entonces, versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Y vamos desde ahora a preguntarnos, la descendencia de Isaac, ¿quiénes son hoy en día? La descendencia de Ismael, ¿quiénes son hoy en día? Vamos a dejar esa preguntita. Bueno, versículo 14. Aquí pasa algo que de pronto decimos, ¿pero por qué? Entonces Abraham le levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro y le entregó el muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué es esto? Y yo le pregunté a Dios, porque a mí no me pareció muy justo esto. ¿Cómo así? Después de todo lo que ha vivido el pobre Ismael, que lo echan para afuera, con la sierva, con la mamá, en el desierto, para andar para arriba, para abajo, pues ellos no tenían a dónde ir ni nada. Entonces yo le pregunté a Dios y yo le preguntaba, pero Dios, ¿por qué permitió usted esto? ¿Y usted por qué pensó que era mejor que se fuera? ¿Y sabe lo que me contestó el Señor? Que si Dios había permitido que Ismael se quedaba allí, ¿sabe lo que habría pasado? Ismael hubiera matado a Isaac. Tanto era la rabia que tenía en su corazón, tanto era la ira, tanto era la amargura que tenía en su corazón que le hubiera matado. Y recuerda que los dos tenían una promesa sobre sus vidas y cada uno Dios ha hecho una nación grande porque Dios cumple sus promesas. Bueno, ¿qué pasó con Ismael? ¿Será que se murió por ahí en el desierto? Pues no, vamos a ver qué pasó. Versículo 15. Imaginemos, esta señora, la egipcia, andando por ahí en el desierto, y usted sabe que el desierto hace mucho calor en el día y mucho frío por la noche. No sé exactamente cuántos años tenía, pero por ahí tal vez 15, 16, 17 años tenía ya Ismael. Bueno, y les faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Lo está imaginando? Imagine esta escena, pero no solamente la escena física, la escena emocional, que es más grave. Porque aquí hay una impotencia, aquí hay una cosa muy terrible. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Ella no aguantaba, ella amaba a su hijo.
La situación también a ella le había salido de las manos porque ella había tenido que hacer todo lo que decían sus señores. Pero ella amaba a su hijo, recuerda que ella lo tuvo en el vientre y ella lo amaba y ella no lo quería morir y ella que decía, mi hijo se va a morir. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. ¿Cómo sería ese llanto? ¿Puede imaginar cómo era ese llanto? Un llanto de desespero, un llanto de ira, un llanto de odio, un llanto de total y absoluta amargura en su corazón. Pero hay una palabra de ánimo aquí en el siguiente versículo. Y esas son cosas que nos está animando en el camino, porque recuerda que estamos identificándonos con estas personas. De pronto usted se está identificando con Ismael, de pronto se está identificando con Abraham. ¿Cómo quedó ese día el pobre Abraham? Sarai, pues feliz con su hijo. Y esta pobre mujer por ahí en el desierto sin saber qué camino coger. Pero el llanto de Ismael, ¿quién lo escucha? Y oyó Dios la voz del muchacho. Quiero decirle que cuando este llanto ha salido de su corazón, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su amargura, Dios le ha escuchado. Porque Dios escuchó la voz de Ismael. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Qué lindo. A Dios le importó. Y este muchacho, aunque fue concebido, no bajo la dirección de Dios. Y eso nos anima también. Si usted ha tenido hijos que usted concibió, no bajo la dirección de Dios. Y usted ve que lo que usted tiene es un hijo como Ismael. Tranquilo. Dios lo sabe. ¿Y qué dice? Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una nación grande. ¿Saben, mis hermanos queridos? A Dios no se le ha olvidado su promesa. Y los hijos de Dios, Dios pone una promesa sobre cada uno de ellos. Son hijos de Dios y nosotros tenemos que irlo declarando. Y dice, yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y él creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Bueno, ¿qué clase de hombre llegó a ser Ismael? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que Dios había dicho? Será un hombre fiero. Imagínelo, en el desierto. Tirador de arco. ¿Quién era el blanco? Siempre. Él tiene que haber sido un experto tirador de arco. ¿Sabe por qué? Porque el blanco de él siempre fue el mismo, Isaac. Y él imaginaba a Isaac frente a él. Y él tiraba al blanco. Y era un hombre fiero. Su mano contra todos y todos contra él. Peleador, violento. Entonces yo tuve otra pregunta para Dios. Y esta es. Dice aquí que Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Entonces yo le pregunté a Dios, yo dije, bueno, si tú estabas con Ismael, ¿por qué se volvió así malo? ¿Y sabe lo que Dios me contestó? Yo estaba con él, pero él no estaba conmigo. ¿Sí ve la diferencia? Dios estaba con Ismael. Pero Ismael vivía su vida como si nada, porque él estaba enfocado en una sola cosa, el blanco de la vida de Ismael. Siempre fue uno solo,
Isaac, destruir a Isaac, destruir la descendencia de Isaac. Y la primera característica que vamos a entender de los amargados es que ellos se desquitan con las personas inocentes. Porque pensemos una cosa, Isaac, ¿qué había hecho para que Ismael lo odiara? Nada, existir, circunstancias, situaciones, amarguras, tristezas, lo que le sembraron a él cuando estaba en el vientre de su madre. Y todo eso lo recibió Ismael. Y saben, mis hermanos, hasta hoy, la misma actitud que tenía Ismael tiene la descendencia de Ismael con la descendencia de Isaac. ¿Y ustedes saben quiénes son la descendencia de Ismael? Los árabes. ¿Y quiénes son la descendencia de Isaac? Los israelitas. ¿Qué tenemos en el Medio Oriente? Dígame usted. Los árabes no quieren seguir acabando con Isaac o con los israelitas. ¿Sabe qué? La amargura es tan grave, que nace en el corazón de alguien y sigue de generación en generación, pero no se va diluyendo. Es como una bola de nieve. Y todo lo que pasa en el Medio Oriente tiene su raíz en un momento de falta de fe de Abraham y Sarai. Cierto que es una historia muy fuerte, pero hay muchas cosas que nos consuelan. Que Dios vio todo. Y Dios estaba con Ismael. Y yo sé que hay personas que me están escuchando que les ha pasado demasiadas cosas. Y como hablamos ahora, no sé con quién usted se identifica. Si se identifica con Ismael, con Sara, con Agar, con Abraham, o tal vez con Isaac. Odiado por sus padres, por sus hermanos. No sé. Pero una cosa sé, que Dios cumple sus promesas. Y nada le ha pasado a Dios por alto. Y Dios está con usted. Y Dios ha escuchado todas las noches en vela. Y ha escuchado su llanto de amargura. Sus llantos de impotencia, su depresión, su tristeza. Dios ha escuchado todo. Dios sabe todo. Y quiero terminar con estas palabras. Nada lo que a usted le ha pasado por alto a Dios. Y aunque Ismael lo echaron, Dios lo escuchó llorar. Y Dios le ha escuchado llorar. Esta historia toca las fibras de nuestro corazón. Esta historia nos hace ver lo que puede pasar en una vida cuando la amargura le llega desde la concepción. Entonces, no solamente las personas amargadas son personas que son mala gente. Ellos se sienten víctimas y se devuelven después victimarios, como Ismael. Y quiero, mis hermanos, si usted ha comprado la cartilla para que empiece a llenar la lección 1, para repasar todo esto. Y les invito a que en estas semanas que vamos a estar conversando sobre este tema, que tomen la oportunidad de profundizar, de estudiar, de leer y empezar desde ya. Señor, ¿será que yo tengo amargura? Y si Dios confirme que sí, pregúntele, Señor, ¿cuándo me llegó? ¿Cómo me llegó? ¿Será que yo heredé todo esto? Y vamos a ver dentro de 8 días que no siempre se hereda. Eso le puede llegar en cualquier momento. Pero de todas maneras ya empezamos esta aventura, este descubrir y este preguntar a Dios que qué hay en nuestro corazón. Entonces vamos a orar y vamos a preguntarle y vamos a recordar que pase lo que le haya pasado,
Él sabe todo y Él ha estado con usted. Y tal vez usted como Ismael nunca lo ha sentido. Y usted ha sentido como la más de malas en la vida. Pero Él sí ha estado. La pregunta es, ¿usted ha estado con Él? Y le está invitando a usted a estar con Él, porque Él está ahí. Que no lo siente es otra cosa, pero Él sí está ahí. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y permitimos que Dios toque nuestros corazones. Señor, qué triste la historia de Ismael. Y sentimos triste de pensar todo lo que él tuvo que vivir. Y ya entendemos, Señor, que todo esto viene de generación en generación y el problema en el Medio Oriente es algo que tuvo su raíz ahí. Pero, Señor, hay algunas cosas que nos consuelan. A pesar de esta triste historia que de pronto sentimos, de alguna manera fue injusto. O sí fue injusto. A ti no te pasó por alto. Tú cumpliste tu promesa sobre Ismael, aunque los padres habían cometido un error. Y Señor, si nuestros padres han cometido errores sobre nosotros, tú cumples tu promesa, Señor. Gracias por decirnos eso. Y Señor, gracias que cuando Agar salió desesperada de esa carpa, corriendo embarazada sin saber qué camino coger, tú envíes tus ángeles, tu ángel, a encontrarse con ella. Devolverla, porque si no la devuelve se hubiera muerto ahí y ella tenía en su vientre un hijo de promesa. De igual manera, cuando Abraham tiene que enviar a Ismael y Agar al desierto, tú estabas con ellos y tú escuchaste, Señor, ese llanto. Y Señor, te pido que desde hoy, Señor, tú nos empieces a ministrar. Y aunque esta historia, Señor, nos revuelve el pasado y nos hace recordar muchas cosas malas que nos han pasado, Señor, tú vas a permitir en este tiempo que recordemos muchas cosas, porque tú nos quieres sanar. Porque hay una respuesta para nuestra amargura. Hay una respuesta para nuestro dolor. No tenemos que seguir sintiendo víctimas, porque hay alguien que fue víctima por nosotros. No tenemos que convertirnos, Señor, en victimarios, porque Cristo pagó por todo. Así que, Señor, desde ya, Señor, te pido que tú toques los corazones, Señor, que por esta historia han sentido dolor, que tú empiezas a sanar estos corazones, Señor, porque tú nos quieres enseñar que aunque todas estas cosas pasen en esta vida, nada, absolutamente nada te ha pasado por alto. Gracias, Señor, por amarnos. Señor, te pido que tú ministres cada corazón que está escuchando. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, la próxima semana seguimos con esto y vamos a descubrir tantas cosas tan interesantes. Que el Señor les bendiga.